Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice: Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos. A continuación, por los próximos 30 minutos, acompáñanos a escuchar su programa Declaración al Día, con el pastor Arturo Ríos, con temas fundamentales y edificantes que lo profundizarán al conocimiento de la palabra de Dios. Al concluir, daremos nuestra información en cómo usted puede comunicarse con nosotros si así lo deseare. Ahora, les presentamos Declaración al Día. Lo que es el anhelo y el deseo de todo ser humano, y es el tener todas las cosas fáciles, el tener todas las cosas en una manera placentera, en una manera fácil, en una manera donde no implique absolutamente nada de trabajo o que no implique absolutamente nada de sacrificio. Pero sin embargo, la palabra de nuestro Dios nos dice aquí en el versículo 1 del capítulo 2 a los Romanos, de que nosotros prestéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Prestéis vuestros cuerpos. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder prestar nuestros cuerpos en sacrificio? ¿A qué se refiere la palabra con esta expresión? Creo que podemos sacar bastante información sobre ello, pero quiero enfocarme visualizándolo en esta área, de que en realidad a ninguno de nosotros nos gusta confrontar cosas que impliquen sacrificio, porque el sacrificio implica aflicción, implica dolor, implica aquellas cosas en las cuales no traen absolutamente nada agradable a lo que es en el sentido de la vida humana. Entonces el sacrificio puede estar fuera del contexto de la meta, del anhelo, del deseo de cada uno de los seres humanos, por cuestión de que, especialmente en este tiempo, donde queremos todas las cosas que sean fáciles, pero si no hay sacrificio, si no hay esfuerzo, si no hay una determinación, tampoco se puede valorizar aquellas cosas en las cuales podríamos decir que somos exitosos o que hemos adquirido. Y se puede mirar en todas las áreas cuando se le otorga a cualquier persona algo sin sacrificio. Por lo regular no lo cuida, no lo protege, no hay nada de valor de su mente a aquel objeto que se le haya regalado, por cuestión de que no hubo de por medio algún sacrificio. Pero sin embargo, cuando miramos nosotros que por X razón no se nos adquieren las cosas que anhelamos aquí, especialmente cuando uno es niño o preadolescente, y uno anhela y desea adquirir cosas materiales que la mayoría de los de esa edad lo pueden adquirir, lo pueden tener. Y cuando no lo puede adquirir, en verdad, entra un sentido como de resentimiento, porque no lo tiene y lo anhela y lo desea. Y cuando hemos mirado que a aquel joven se le otorga, o jovencito se le otorgó algo en una manera fácil, en un cumpleaños, etcétera, lo tiene, lo adquiere, lo disfruta, pero no lo cuida, no le da protección, no lo valoriza. Pero sin embargo, miramos cuando aquel otro jovencito se esforzó para adquirir aquel objeto, juntó dinero, trabajó ayudando ahí en los quehaceres en su casa, y fue recompensado por algún dinero de parte de sus padres, acumula dinero y compra aquel objeto, y no solamente lo cuida y lo disfruta, sino que aún también lo valoriza. ¿Por qué? Porque implicó un sacrificio. Tuvo que sacrificar otras muchas cosas en su vida para poder adquirir aquello que él anhelaba y deseaba. Entonces ahora lo cuida y lo protege. Pero por lo regular todas las cosas las queremos a una manera a que sea fácil. Cuando miramos en el sentido de la educación también,
cuando se confrontan retos, y hay que sacrificar tiempo, y hay que sacrificar energía, hay que sacrificar pasatiempos, cosas satisfactorias, reuniones. Entonces todo eso implica un sacrificio y todo eso él puede vencer al estudiante para no seguir su meta de adquirir aquello que él anhelaba y deseaba de la carrera en la cual él hubiera emprendido. ¿Por qué? Porque se le confrontaron sacrificios. Sin embargo, quisiéramos todos hubiéramos tenido un padre millonario que nos diera todas las cosas fáciles, o que nos sacásemos la lotería para supuestamente dejar de preocuparnos y no sacrificarnos por agarrar las cosas que aquí humanamente podríamos nosotros necesitar. Entonces, cada una de las expresiones que decimos aquí es solamente como una base breve para entender que en realidad a nosotros no nos gusta sacrificarnos. No nos gusta. Y cuando implica sacrificio en algo que adquirimos, lo cuidamos y lo protegemos. Y eso siempre lo vamos a mirar así. Cuando un joven adquiere su primer carro, él sabe que trabajó. De primero lo compra, lo cuida, lo lava casi todos los días. Él le está limpiando hasta las llantas. No haya qué hacer con aquel carro. ¿Por qué? Porque implicó un sacrificio y mira el valor en ello y lo cuida. Pero entonces ahora cuando miramos en la Escritura que el apóstol Pablo nos dice que prestemos nuestros cuerpos en sacrificios vivos, agradables, aptos al Señor. Quiere decir entonces que nosotros, para agradar a Dios, para honrar a Dios, para servir a nuestro Dios, tenemos que, como hijos de Dios, prestar nuestro cuerpo. Aunque nuestro cuerpo, humanamente hablando, volvemos a repetir, no nos gusta sacrificarnos. Es algo que no nos agrada. Siempre tratamos de evadir cualquier sacrificio. Siempre optamos por agarrar las rutas más ligeras, los caminos más livianos, aquellas cosas o caminos que son más cortos, porque no nos gusta sacrificarnos. Pero cuando llega en conocimiento de la palabra de nuestro Dios, cuando el mensaje no se ha dado en una manera contundente, o sea, una manera real, como es el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y por lo regular, se enseña, especialmente en estas partes del mundo donde está muy popular un evangelio podemos declararlo como un evangelio americano de puras complacencias. Y cuando el mensaje de la prosperidad está siempre por encima de todas aquellas otras cosas que implican sacrificio, pues a todos nos gusta que nos den un mensaje. Por ejemplo, si nos entregamos a nuestro Dios, todas las cosas se nos van a favorecer. ¿Quién no quiere que las cosas se le favorezcan? Si usted tiene problemas, se le van a resolver. Si usted se está sacrificando por adquirir algún trabajo, ya se va a acabar ese sacrificio. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios nos dice y menciona, y se pueden señalar muchos versículos en la palabra de nuestro Dios que no se dan completamente en su declaración, siguiendo los contextos. Por ejemplo, el texto que se usa bastante es que si alguna cosa demandásemos al Padre conforme a su voluntad, Él nos oye, pero conforme a su voluntad. Y esa parte, esa porción de la Escritura, no hay una sujeción. Entonces vamos a tener nosotros cuidado de no solamente es que si alguna cosa pidiésemos en mi nombre, de cierto lo recibiréis, dice el Señor. Y sé muchísimos textos en la palabra de nuestro Dios donde escuchamos esas expresiones de querer, de orar y de pedir al Señor Jesús, y lo vamos a adquirir. Y lo vamos a adquirirlo todo eso. Pero hacemos a un lado el sacrificio. El sacrificio. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que si nosotros pidiésemos o demandásemos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos escucha. Pero si pedimos, lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Y lo pedimos en su nombre. Pero sin embargo, nos olvidamos que el apóstol Pablo nos dice que apártese de toda iniquidad el que invoque el nombre del Señor Jesús. Entonces, apartarse de iniquidad implica sacrificio. Implica sacrificio.
Por eso el apóstol Pablo también nos dice en el capítulo 8 a los Romanos también, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Entonces hay dos cosas importantes: sacrificarnos para no andar conforme a la carne, porque la carne, nuestra naturaleza humana, siempre va a estar el jalón de aquellas cosas en las cuales no agradan al Padre, y rechazarlas, negarlas, apartarnos de ella implica sacrificio. Pero también está el sacrificarnos para caminar en el Espíritu. Yo me aparto de lo malo, pero eso no es suficiente. Ahora tengo que llenarme de lo bueno. Sacrificarnos ¿en qué? En oración, sacrificarnos en leer la palabra de nuestro Dios, sacrificarnos en ayunar, ¿ok? Que es por lo regular entre las áreas que menos queremos hacer, porque se sacrifica lo que es la carne. Y la Escritura nos dice, debemos de prestar nuestros cuerpos en sacrificio, o sea, sirvamos a nuestro Dios con aquellas cosas en aquellas áreas en las cuales implica un sacrificio. ¿Qué tan fácil es servir a Dios cuando no hay sacrificio? Cuando no hay una responsabilidad, cuando no sentimos ningún sentido de obligación. Es fácil servir a Dios, pero agrada a Dios, honra a Dios esa manera y esa actitud de supuestamente estar sirviendo a nuestro Dios. No creo, porque entre las cosas que debemos nosotros de considerar es si estamos sacrificándonos para honrar a Dios. Sacrificar en cuestión de aún sacrificar familia. Cuando se trata de honrar y glorificar a Dios entre las convivencias y los pasatiempos donde implican aquellas cosas que no honran a nuestro Dios, como lo es el alcoholismo, las palabras imprecavidas y drogadicción. ¿Cuántas otras cosas podemos encontrar dentro de las muchas reuniones que se pueden llevar a cabo dentro del círculos familiares? Entonces se sacrifica. ¿Por qué? Porque queremos honrar a Dios. Sacrificar aún áreas de trabajos, posiciones de trabajo. Sacrificamos. ¿Por qué? Porque sabemos que este trabajo nos está apartando del camino de Dios. Está afectando nuestra relación con Dios. Somos presionados continuamente a ofender a nuestro Dios, a dar un mal testimonio conforme a lo que hemos aprendido de lo que está en la palabra de nuestro Dios. Pero queremos agradar a Dios, entonces vamos a sacrificar aún ese trabajo. Sacrificar aún el no vengarnos, el guardarnos nosotros cuando por X razón alguien viene y trata de humillarnos o nos humilla y hace cuantas cosas a nuestras vidas. Y sin embargo, ¿qué hacemos? Nos sacrificamos en no actuar conforme al mundo, conforme a la carne. ¿Y esto es agradable? No, implica sacrificio, porque te tienes muchas de las veces que aprender a aguantar, a sujetarte, a pedirle a Dios que te ayude a sujetar tus propias emociones de ira, de venganza. ¿Y es agradable? No es agradable, porque quisiera uno más bien vengarse. ¿Por qué? Porque hay dichos que dicen que la venganza es dulce, pero sin embargo la palabra de Dios nos dice al revés, ¿no? Dice el Señor: no os venguéis vosotros mismos, dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces, ¿a qué punto nos vamos a nosotros a sacrificar? ¿O hasta qué punto está tu sacrificio? ¿Cuando todas las cosas te son favorables, o cuando están las cosas aún en contra de la corriente? Cuando vas en contra de todos a los ambientes y de muchas situaciones en tu vida. Pero ahí implica entonces un sacrificio, el doblar las rodillas, el orar y pedirle a nuestro Dios guianza y fortaleza. Y pedirle a nuestro Dios que nos siga dotando de capacidad para que nosotros podamos seguir aguantando la presión de la que aquí continuamente recibimos, porque la palabra de Dios nos dice que el mundo está puesto en maldad. Entonces vamos cada uno de nosotros a prestar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra de Dios, porque sea agradable a Dios, que es vuestro racional
culto. Óigame, qué preciosa es la expresión cuando nosotros sufrimos por agradar a nuestro Dios por causa de nuestro cuerpo. Agradamos y honramos a nuestro Dios. Llega como un holocausto el sacrificio de los santos a la presencia del Altísimo. Por eso nos dice la Escritura que si alguno padece o alguno sufre o alguno se está sacrificando, si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Antes glorifique a Dios en ello. Entonces, si nosotros por servir a Dios está implicando sacrificar cualquier cosa que fuese por honrar y agradar a nuestro Dios, este sacrificio llega como un racional culto delante de la presencia de nuestro Dios. Queremos honrar y bendecir a nuestro Dios. ¿Comienza con qué? Con que hay que aprender a sacrificarnos. Sacrificar tiempo, energía, fuerza, determinación. Pero es muy difícil en estas partes del mundo. ¿Por qué? Porque todos buscamos comodidades. Honramos a Dios cuando las cosas están a nuestro favor y no implica que sacrifiquemos nada de lo que agrada a la carne. Nadie va a dejar una media hora para ponerse a orar. No va a sacrificar su espacio de tiempo de estar ahí sentado tragando moñiga en el teléfono o en la pantalla, en la laptop o en lo que fuese. Se le hace más fácil estar ahí entretenido por un buen espacio de tiempo que ponerse a orar, que buscar en la palabra de nuestro Dios la guianza y la dirección del Altísimo. Él es de menos sacrificio el estar mejor ahí perdiendo el tiempo y estar navegando entre las redes sociales, que buscando noticias, que buscando un programa, que buscando el programa de otro y que se va quedando todo atrás. ¿Qué podríamos decir cuando implica del ayuno? Cuando implica el ayuno, que ya le duele la cabeza y que ya siente un problema y que le viene otro y que las cosas se ponen peor. ¿Y cuántas cosas podemos nosotros enumerar en el sentido de que el pueblo no está capacitado para prestar su cuerpo en sacrificio vivo, agradable, delante de nuestro Dios? ¿Qué podríamos decir de las cosas que vienen por delante? Porque volvemos y seguimos recalcando, vienen cosas duras. Viene persecución. La gente no lo cree. El ambiente cristiano no lo cree porque se han embotado los sentidos de un mensaje ilusorio, de que no viene persecución, porque antes de que venga persecución, nosotros ya no vamos a estar aquí y nos vamos a ir en un rapto misterioso. Viene persecución. Lo miramos en China después de la Segunda Guerra Mundial. En Corea del Norte lo hemos mirado. Lo miramos en Irán cuando tomó el control lo que es la religión musulmana. Lo hemos mirado en muchos países. Los cambios radicales que hay en los países que ha traído persecución y muerte al pueblo cristiano. Podemos mirar después de que Rusia controló Rumanía, uno de los países cristianos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ahí, de repente todo cambió y llegó persecución a la iglesia. Y aquí en este país, como es autodenominado cristiano, se cree que no, pero hemos estado perdiendo muchísimo terreno aquí. Y es porque la iglesia se ha conformado a los deseos del mundo, a las comodidades del país. Hemos caído como nación a una actitud de Sodoma y de Gomorra, que hemos deshonrado, y Dios tenga misericordia de nosotros y nos perdone, porque como nación creo que y por lo que se mira le hemos fallado al Dios de la gloria. Nos hemos adormecido y hemos dejado que cuántas cosas no han estado ahora cayendo sobre la nación de Estados Unidos, de todo tipo de inmoralidad. Ya tiene tiempo, pero las declaraciones de los expresidentes aquí, presidente Obama declarando aún que el amor había vencido, el haber legalizado
ya el matrimonio entre personas del mismo sexo, declarando que el amor había vencido. Óyame, Dios es amor. Esa es una burla, una expresión burlesca para nuestro Dios, que nuestro Dios es el verdadero amor y no en una actitud de sodomismo. Viene persecución. El pueblo no la cree, pero viene. El control lo está tomando la media. Podemos mirar la media, cómo está controlando. La media se ha convertido en una plataforma que se ha estado usando para controlar la expresión y solamente llevar a cabo mensajes en los cuales van en una manera liberal, donde no implica los valores cristianos o los valores conforme a la palabra de nuestro Dios, porque se le juzga que es un radical, que es un exagerado, que es un discriminador y que tiene fobia sobre esta actitud, sobre el comportamiento y la actitud de los demás. ¿Cuántas cosas podremos estar elaborando de lo que está en esta nación y no se cree? Entonces, ¿cómo vamos a prestar nuestro cuerpo en sacrificio vivo cuando en las cosas que son netamente aquí livianas no las podemos vencer? No podemos sujetar nuestro cuerpo en sacrificio con cosas que son aquí muy, muy leves y sencillas. ¿Cómo podremos nosotros entonces prestarle el cuerpo en sacrificio vivo y agradable al Señor? Cuando las cosas estén en una manera drástica, cuando el ser humano, no podemos ignorar que dentro del ser humano existe una bestia, que cuando Dios permite se corrompe y comete atrocidades espantosas. Y lo hemos mirado en la historia de una manera muy marcada en esta raza muy inteligente, la raza ariana. Pero sin embargo, lo que llevó a cabo en el periodo del tiempo del año 39 al 44, 45, con lo que fue el holocausto. ¿Cuándo se iba a creer que iban a cometer tales atrocidades? Pero lo miramos también no solamente ahí, también las atrocidades que se cometió en la China Roja y las atrocidades que se han metido en los países también islámicos. ¿Qué podemos decir de las atrocidades que se mencionan continuamente por los diferentes carteles en México, que desmembrando a seres humanos vivos? La gente no lo cree y piensa que todo, como aquí todo está de una manera fácil, en una manera todavía complaciente. No hace en su mente la idea de que puede ser que por su fe se ha provocado a que dé un sacrificio, a que se dé en sacrificio. ¿Podrá dar su cuerpo en sacrificio vivo, agradable, apto al Señor? Así como los discípulos en la iglesia primitiva dieron sus cuerpos en sacrificio, vivos, agradables, aptos al Señor. Como holocaustos llegaron a la presencia de nuestro Dios. Todo lo que podemos decir es, aquellos que estamos despiertos, Señor, ayúdanos y danos las fuerzas, porque humanamente no lo podemos lograr. Solamente con tu ayuda y con tu facultad podemos, Señor Jesús, dar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable, en el cual, Señor, tú dices que es vuestro racional culto. Gracias por su amable sintonía. Puede comunicarse con nosotros a los números telefónicos 831-386-9112 o al 831-297-0879. De igual manera, puede visitarnos en nuestro sitio web www.radioresplandecer.com. Le invitamos a que descargue nuestra aplicación radial en los medios de Android y iPhone bajo el nombre Resplandecer. De antemano, gracias por escuchar su programa Declaración al Día con el pastor Arturo Ríos.